Soy Rafa y hoy veremos la parte 147 del tutorial de lenguaje Java y hablaremos del patrón DAO. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal y dándote like a este video. Eso me ayuda bastante. Veamos primero un concepto de lo que es el patrón DAO. Y es un patrón de diseño estructural que proporciona una abstracción entre la aplicación y la base de datos. El propósito del patrón DAO es encapsular la lógica de acceso a los datos de manera que el código de la aplicación no dependa directamente de la implementación específica de la base de datos, como puede ser, por ejemplo, SQL o JDBC, etc. Esto facilita la mantenibilidad, la escalabilidad y la portabilidad de la aplicación. Como cuando usamos Java sin ningún otro framework, o sea, el Java estándar, digamos, lo más lógico es que implementemos el DAO con JDBC, que es lo que vamos a hacer en este tutorial. Entonces, en una implementación con JDBC, el patrón DAO consiste en crear una capa de objetos que gestionan la interacción con la base de datos mediante consultas SQL y permiten que el resto de la aplicación interactúe con los datos de manera abstracta sin manejar directamente los detalles de la conexión o las consultas SQL. Así que DAO va a organizar los datos, o sea, el acceso a los datos de la siguiente forma. Va a tener por una parte una interfaz que va a definir las operaciones CRUD, que ya hemos dicho que es Create, Read, Update and Delete, que se pueden realizar sobre una entidad. Luego vamos a tener una implementación de esta interfaz que va a implementar el acceso a la base de datos. En este caso lo vamos a hacer usando JDBC. Entonces, esta implementación establece conexiones a la base de datos, ejecuta consultas SQL y gestiona los resultados. Y por último, tenemos una capa que es DTO, o también conocida como Data Transfer Object o modelo, que son las entidades que representan las tablas de la base de datos y son manipuladas por los datos. Bien, ¿qué beneficios tiene este patrón? Bueno, para empezar, la separación de responsabilidades, ya que separa la lógica de acceso a los datos de la lógica de negocio, haciendo que el código sea más fácil y de mantener y probar. Es parte, digamos, de un poco de las buenas prácticas que hay hoy en día desarrollando software. Luego está la reusabilidad, puesto que la implementación de acceso a los datos puede ser reutilizada por múltiples servicios sin duplicar el código. Como tercer punto está la abstracción, ya que aísla el código de la aplicación de los detalles de la base de datos, o sea, SQL, conexiones, manejo de errores, etc. Y tenemos también las pruebas, pues esto va a facilitar las pruebas unitarias, ya que la lógica de acceso a los datos puede ser aislada y probada por separado. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Entonces, en la parte práctica de hoy vamos a comenzar a desarrollar un CRUD usando el patrón de diseño DAO. Como punto de partida vamos a usar la tabla personas que hemos usado en ejemplos anteriores en el tutorial, específicamente entre las partes 63 y 71 y 112 a 119. Y vamos a intentar de una manera lo más simple posible desarrollar unas clases que permitan manejar de forma genérica las tablas de la base de datos. O sea, aquí vamos a manejar la tabla persona, pero lo ideal es que desarrollemos algo que pueda ser usado con cualquier tabla. Y esto me va a permitir desarrollar varios temas en las próximas partes del tutorial que me interesa agregarlo a este tutorial y usar un mismo ejemplo que me sirva para todo. Entonces, en las próximas partes vamos a ir viendo lo que son las anotaciones personalizadas, la reflexión, vamos a también trabajar con pruebas unitarias y vamos a ver cómo crear vamos a crear nuestras propias librerías y las vamos a usar. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Va a ser digamos, un desarrollo que no va a ir directo al grano, porque quiero abordar pues, todos estos puntos con este mismo ejemplo. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas bastante bien y que sean buenos ejemplos de todos estos puntos que quiero tratar en las próximas partes del tutorial. Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a comenzar a crear una nueva aplicación, Java normal, un Maven. Lo vamos a llamar Java 147, siguiendo la nomenclatura. Lo voy a poner junto con los demás proyectos. Bueno, aquí me crea el nuevo proyecto, aquí voy a quitar estos comentarios y primero voy a crear un nuevo paquete
encargado de la parte del repositorio, digamos, del intercambio con la base de datos. Entonces lo vamos a llamar repositorio. Y en él voy a crear una clase llamada GenericJDBC, o sea, una clase que me va a permitir intercambiar datos con cualquier tabla de mi base de datos. Entonces, bueno, voy a crear una nueva clase que voy a llamar GenericJDBC, y esta clase pues debe permitir manejar cualquier tipo de instancia. Entonces, es una clase genérica, le ponemos la clase T, y va a tener tres atributos. Un private final, porque no se puede modificar, URL, que va a ser la conexión a la base de datos, string URL, perdón. Va a tener un usuario, user, y una contraseña, password. Por lo tanto, pues habrá que pasarle por un constructor estos tres atributos. Creamos su constructor. Bueno, lo primero que tiene que hacer esta clase es conectarse con una base de datos. Entonces vamos a hacer una función privada que me devuelva una conexión, connection, esta de la librería Java SQL, la vamos a llamar getConnection, y esto va a lanzar un error SQL, si falla, SQL, una excepción SQL exception, y bueno, básicamente lo que va a hacer esto es return driver manager.getConnection, y le vamos a pasar los tres parámetros que tenemos: this.url, this.user y this.password. Bien, ya tenemos nuestra función que conecta. ¿Qué otras conexiones, qué otras operaciones va a tener esto? Pues vamos a tener una que nos diga cuántos registros hay en la base de datos. Entonces, public, long, count, records. Y le pasamos el nombre de la tabla. String table. Table name. Esta también va a lanzar una excepción SQL, si falla. Ponemos acá y hacemos esta función. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues ejecutar un SQL que nos devuelva el número de filas de una tabla. Entonces vamos a crear la query, string query, que va a ser un select con asterisco from y el nombre de la tabla, tablename.com. Entonces, tenemos que ejecutar esto. Pues, con la conexión, connection, obtenemos la conexión, this.getConnection, y vamos a crear un statement, no, pero no es esta librería, es la librería Java SQL. Statement, lo vamos a llamar statement, va a ser igual a connection.createStatement, y vamos a ejecutar esa query y vamos a devolver un result set. Result set rs va a ser igual a statement.execute query y la query que definimos al principio. Y si todo ha ido bien, recuperamos el primer y único registro, rs.next, y devolvemos el registro. Entonces, return rs.getLong. Y ese sería el primer resultado, ¿no? el primer campo, porque es un único campo. Y si no funciona, bueno, vamos a poner que retorne 0, un 0 long. Por eso lo anoto con 0 es. Bueno, ya tenemos una función que retorna el número de registros de una tabla. Vamos ahora a hacer una función que me devuelva un registro en particular. Entonces, public, entonces el registro sería 10, para que sea, porque es genérico. Lo vamos a llamar find by ID. ¿Y qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar la tabla, table name. Tenemos que pasar
la columna, que sea el ID, y vamos a llamarla ID column, la columna, digamos, de la clase principal, y el valor que vamos a buscar. Entonces vamos a poner un object ID value, y tenemos que de alguna manera poder mapear los resultados de la base de datos a un objeto. Entonces vamos a usar para ello, tenemos que crear una nueva clase, pero como no la quiero crear ahora mismo, voy a crear una interfaz. Entonces, esa interfaz la voy a llamar road mapper, le paso el t y le voy aquí a llamar road mapper. Y esto, bueno, si no funciona me va a lanzar una excepción. SQL exception. Bueno, para que esto pueda compilar, tengo que crear mi interfaz. Entonces voy a copiar este nombre. Aquí mismo en repositorio voy a hacer una nueva interfaz. La voy a llamar RowMapper. Y aquí básicamente le voy a poner que es genérica. Y tengo que ponerle una única función que voy a llamar que devuelve un text. Y le voy a llamar row map. Map row, perdón, map row, y va a recibir un result set. Result set. Entonces, esto recibe un result set y me devuelve un objeto. Un objeto T que es del mismo tipo que está manejando nuestro genérico. Entonces, bueno, ya con esto, con esta interfaz que después haremos la implementación, ya este código me compila, ya no tiene error. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Hacemos otra query, string query, que va a ser igual a select asterisco from, déjame un espacio, el nombre de la tabla, table name, y ponemos un where, y aquí entonces la columna, y de column, y aquí ponemos un igual, y un parámetro. Acá, pues, de nuevo, adquirimos la conexión, hacemos un prepare statement, que lo vamos a llamar ps, y hacemos connection.prepare statement, y le pasamos la query. Y a esa query pues le agregamos un parámetro, ps.setObject, va a ser el parámetro 1, el único que tiene, y le pasamos el id value. Luego básicamente lo que vamos es a ejecutar. Entonces, resultSet rs va a ser igual a ps.executeQuery, y si todo va bien, pues tendremos algún resultado, rs.next, y vamos a retornar return. Entonces aquí es donde vamos a usar nuestra interfaz, rowmapper, punto, ya damos al método maprow y le pasamos el result 0. Esto nos va a devolver el objeto que necesitamos. Esto, digamos, de momento no nos vamos a preocupar cómo, sino simplemente vamos a dejarlo así. Eso será el objeto del próximo tutorial. Y aquí, si no consigue nada, le retorna un null. Bueno, pues ya tenemos la función findID. Ahora vamos a hacer una que nos permita recuperar todos los registros. Public, va a devolver una lista de cantidad T, y la función es findAll. Este findAll también tenemos que pasarle el nombre, el name de la tabla, y tenemos que pasarle de nuevo esto mismo que está acá. No voy a copiar toda esta parte. Tenemos que pasar el mismo row mapper para que pueda convertir cada uno de los registros en objetos. Entonces, aquí hacemos de nuevo una query, y esto va a ser select asterisco from y el table name, y ya está, puesto que son todos. Y vamos a capturar los resultados de una lista. Entonces, lista de t,
vamos a llamar result list, va a ser igual a new array list y listo. De momento vacío. Y ahora, bueno, lo primero, hacer una conexión. Bueno, acá también vamos a preparar un statement y lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer esto mismo. Y vamos a recorrer los resultados hasta que llegue al final de los resultados. Igual, rs.next, o sea, mientras haya registro, ¿qué va a hacer? Va a ir agregando en la lista los registros. Result list.add y aquí vamos convirtiendo. Entonces acá sería row mapper punto map row y le pasamos el result. Y al final del proceso devolvemos la lista. Return result list. Bueno, listo. Tenemos la función de consultar todos. Bueno, ahora vamos a insertar un registro y nos va a devolver el ID del registro insertado si lo logra insertar. Entonces vamos a hacer public insert record. Y bueno, para simplificarlo, lo podríamos hacer igual de complejo que las consultas, pero vamos a hacerlo sencillo porque si no se va a extender mucho este tutorial y los siguientes. Entonces vamos a hacer simplemente que le mandamos a query que tiene que ejecutar y una serie de parámetros. Entonces aquí vamos a pasar muchos parámetros, o sea, todos los que tengan objeto. Object, params, todos los parámetros que deba recibir. Esto también va a lanzar una excepción si no funciona. Acá vamos a necesitar que una función intermedia que me agregue los parámetros a mi prepare statement. Entonces, vamos a crear una función acá privada, private void, y vamos a llamarla set parameters, que va a recibir la query y los objetos, o sea, los parámetros. Object, params. Evidentemente, esto también puede hacer una excepción SQL. Throw SQL exception. Porque todas estas funciones pueden fallar. Y esto vamos a hacer por int y menor que params length, o sea, todos los parámetros, la longitud, el número de parámetros que haya enviado, y le voy a hacer i más más. Bueno, aquí más que la query lo que hay que pasarle es el prepare statement. Entonces vamos a prepare statement, vamos a llamarlo ps, y aquí pues, bueno, aquí la i también tenemos que inicializarlo en 0. Entonces al ps vamos a poner el set object, le decimos el número del parámetro, sería i más 1, porque aquí la numeración empieza en 1, y el valor del parámetro sería params i. Y con eso, pues, agregamos todos los parámetros al prepare statement, todos los parámetros que nos hayan pasado. De este lado, para hacer insert record, lo primero es crear la conexión. De hecho, bueno, vamos a crear la conexión y vamos a crear un prepare statement. Esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces, acá es donde tiene que insertar los parámetros, this.setParameters, le pasamos el prepare statement y le pasamos los parámetros. Y luego vamos a ejecutar la query. Entonces, in affected rows, vemos cuántas líneas han sido afectadas, va a ser igual a ps.executeUpdate. Acá execute update porque vamos a modificar un registro. Aquí hay un error, affected row. Y luego lo siguiente es, si esto realmente afectó algún registro, affected row es mayor que 0, vamos a hacer algo. Aquí tenemos que recuperar el identificador. Pero para poder recuperar el identificador, tenemos que agregar acá un statement.return generated keys.
Y entonces, si esto resultó, entonces en un result set rs vamos a ejecutar ps punto. No, vamos a recuperar los valores generated key. Bueno, este ps tenemos que llamarlo de alguna otra manera. Este rs tendríamos que llamarlo, no, sí, lo podemos llamar rs. Y si se recuperó algo, rs.next, lo devolvemos. Return rs.getInt y que nos devuelva la posición 1. Bueno, la única posición que va a tener. Y si no funciona, pues va a hacer un return affected rows. Que bueno, si no modifico nada, pues estará devolviendo un 0 o algo menor que 0. Aquí sigue este error. Claro, también falta la excepción. SQL exception. Bien, pues ya tenemos el insert y vamos a hacer las operaciones que nos faltan. El update, que también va a volver un int, public int, update record, le vamos a pasar una query, vamos a hacer igual de simple y varios parámetros. Object, parámetros. Esto también puede arrojar una excepción SQL y básicamente lo mismo. Hace estas tres cosas, tres operaciones, o sea, toma la conexión, crea un property statement, le agrega los parámetros y va a retornar el resultado de la ejecución del update. O sea, return ps.execute update. Y ya está. Y el delete va a ser exactamente lo mismo que esto. Vamos a dejarlo sencillo. El delete lo que va a hacer es que la vamos a llamar acá delete record, va a devolver el número de filas afectadas, que es esto, igual que el update, pero aquí evidentemente le pasaríamos un delete. Bueno, realmente podemos hacerlo así o podemos hacer que delete llame al otro método, ¿no? Return update record y le usamos la query y los parámetros y ya está. Con eso no duplicamos código, porque realmente lo suyo es hacerlo con una función así, que vaya descubriendo los objetos y vaya haciendo las operaciones. Pero bueno, tendríamos que complicar muchísimo el código. Bueno, podríamos hacerlo con un roadmapper como este, pero tendría que tener muchísimas otras operaciones. Y no lo quiero complicar más de momento, pues ya está bastante complicado de por sí. Bueno, y con esto pues ya tenemos, digamos, nuestra clase genérica JDBC. En el próximo tutorial vamos a ver cómo desarrollar este roadmap. Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.